exclusivo Camino de Esperanza, un programa dirigido a exaltar el nombre de Jesucristo, proclamar las buenas nuevas de salvación y la promoción de la obra misionera en Venezuela. Desde ya con ustedes, su programa Camino de Esperanza. Dios te bendiga, amigo, amiga, hermano, hermana. Bienvenidos a su programa Camino de Esperanza. Les habla Miguel Zavala, pastor de la iglesia misionera Camino de Esperanza. Y quisiera compartir con ustedes un tema bien interesante, del cual nos hablan las Escrituras y que esperamos sacarle un buen provecho. Libres de toda fortaleza espiritual en tu mente. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 4 al 6, dice la palabra: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. El Espíritu Santo usa al apóstol Pablo para darnos una gran revelación, y quisiera brevemente puntualizar cada frase que contiene este pasaje de 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6. Pues aunque andamos en la carne, ciertamente, aquí estamos, carne y hueso, no militamos según la carne. Aunque andamos en esta vida, no militamos, no participamos, no nos enrolamos en ese ejército de hombres y mujeres que viven su vida en su propia voluntad, no haciendo la voluntad de Dios. ¿Y por qué razón dice el apóstol Pablo esto? Porque las armas de nuestra milicia, del ejército al cual pertenecemos, no son carnales, no son de este mundo, sino que son poderosas en Dios. Son armas llenas del poder de Dios o de una naturaleza divina. ¿Para qué Dios nos da estas armas? Dice, para destruir fortalezas, y ya vamos a ver cómo define la palabra que es una fortaleza espiritual. Lo dice en la siguiente expresión: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Una fortaleza espiritual es una forma de pensamiento, es un patrón de pensamiento, el cual nos somete, el cual nos controla y nos hace vivir la vida que vivimos. Y dice la palabra: y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Es decir, que eso al fin y al cabo va a estar sometido al poder del Señor. Ahora bien, en la carta de Pablo a los Efesios capítulo 6 versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y esos dardos de fuego del maligno son pensamientos, argumentos y obstáculos que el enemigo lanza como sectas falsas, filosofías huecas, etcétera, que van a impedir que fluya el pensamiento divino por tu vida. Y el apóstol Pablo comienza a hablar sobre este tema, y en este sentido vamos a invertir todos estos minutos en que Dios nos ayude a entender y comprender de qué se trata. En Dios encontramos libertad para nuestra mente. Ninguna conversación terminaba en buenos términos, por el contrario, para Clara todo espacio de interlocución con alguien se convertía en el terreno propio para armar
un disgusto. Y luego se justificaba diciendo me dijo algo que me ofendió o simplemente estaba buscando mi mal. Miraba a los demás con predisposición y cualquier término compartido en una conversación lo interpretaba como una provocación. Una bruja a la que consultaba con frecuencia le había advertido sobre varios compañeros de su oficina y les decía están trayéndole malas energías. Y Clara de inmediato, creyéndole a un engaño de Satanás, se predispuso con todos los que le rodeaban. Aunque no quería admitirlo, la maldad tenía establecida en su mente una fortaleza casi inexpugnable que la llevaba a pensar y obrar con malicia. Un joven promisorio, con su vivacidad y deseos de superación, con un trabajo que le generaba buenos ingresos, confesaba que se prostituía al salir de su trabajo. Y decía, no puedo evitarlo, se quejó. Es algo más poderoso que yo, necesito del sexo para poder sobrevivir. Producto de leer y ver pornografía e incluso visitar sitios de perversión, había llegado a creer que era homosexual. El adversario espiritual había sembrado en su mente una fortaleza que le llevaba a pensar que era imposible escapar de esa situación. Sin embargo, llegó a comprender que con ayuda y el poder de Jesucristo podía ser libre. Igual con su vida, usted que me oye. Si usted viene enfrentando embotamiento mental y pensamientos conducentes al fracaso o la lascivia, hoy es el día para ser libre. Con el poder y ayuda de nuestro amado Señor Jesús, este puede ser el día para disfrutar de una vida plena y comenzar la transformación en su forma de pensar y por supuesto actuar. La Biblia dice, tal cual tú eres, así eres en tu corazón. El propósito de Dios es nuestro crecimiento. El propósito de Dios desde que nos concibió se orientaba a que disfrutáramos plenamente la vida de una vida abundante. Pero a raíz de la pecaminosidad del género humano, es necesario un paso, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Se produce entonces el perdón de pecados y se nos abren las puertas a una nueva vida espiritual en comunión con el Señor. Pero a este proceso hay que sumar otro de suma importancia, que experimentemos crecimiento en dos ámbitos, el espiritual y también en el personal. Nuestro crecimiento está dentro de lo que espera nuestro Dios, Padre Celestial, de nosotros, tal como lo describe una carta del apóstol Juan. Y dice en la tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Nueva versión internacional. Sin embargo, el plan original de nuestro supremo hacedor se ve impedido por las diferentes estrategias de Satanás, quien sutilmente ejerce una influencia en nuestro alrededor hasta establecer fortalezas espirituales en nuestra mente, desencadenando así depresión, desánimo, baja autoestima, fracaso, sensación de derrota e inutilidad y en general estancamiento espiritual. Este es el escenario espiritual donde Satanás siempre tratará de llevarnos a través de sus dardos de fuego encendidos en el mismo infierno y las circunstancias que día a día se nos presentan, momentos de crisis por necesidad de dinero, salud, problemas de pareja, problemas legales. Circunstancias que Satanás convierte en ataques a nuestra fe, llevándonos a la confusión, a la duda, a la incredulidad e incertidumbres. Esta revelación está allí en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 7 al 8. El versículo 7 nos habla de echar todas nuestras ansiedades en las manos del Señor, y el versículo 8 nos dice, porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, el versículo 7 nos habla
de un ambiente espiritual, de un escenario espiritual de ansiedades, preocupaciones, incertidumbres que las tinieblas producen en nuestras vidas y del cual Satanás se aprovecha para someternos y finalmente llevarnos a la destrucción. Ante estas cosas, Dios en su misericordia nos habla a través del apóstol Pablo en la carta a los Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, donde nos exhorta a renovar nuestro entendimiento para que al final seamos transformados. Es decir, que es necesario renovar nuestra manera de pensar mundana por la forma de pensar que Dios pone en nuestra mente y en nuestro corazón. Ahora, un cristiano debe de renovarse. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2, nos exhorta a renovar nuestro entendimiento para ser transformados. ¿Pero de qué manera? Llevando cautivo toda forma de pensamiento contraria a Dios a la presencia de nuestro Señor Jesús. Un cristiano debe renovar su forma de pensar mundana por una forma de pensar divina. En otras palabras, esto consiste en permitir que Dios opere una transformación en su forma de pensar y de actuar. Cuando usted asume esta disposición, cuando usted la cree y la acepta, experimentará verdaderamente un crecimiento en dos dimensiones fundamentales, la personal y la espiritual. Ahora bien, renovarse entonces es primordial, como explicó el apóstol Pablo a los creyentes del primer siglo y a nosotros también. Romanos capítulo 12, versículo 2, en la versión lenguaje sencillo dice: y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Esa renovación debe ir íntimamente ligada a nuestra nueva naturaleza como creyentes, hijos de Dios, redimidos por la obra de Jesucristo. Cambia nuestra forma de pensar y colateralmente se modificarán nuestras acciones, tal como instruyó el apóstol Pablo a los creyentes de Roma. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 4, versículos 22 al 24, en la Nueva Versión Internacional dice: con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. El propósito de Dios es que experimentemos crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Una de ellas es nuestra forma de pensar. Si Jesucristo mora en nuestro corazón, ninguna atadura del enemigo tendrá poder sobre nosotros. Hoy es el día para ser libres en el poder y autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Sea usted libre de toda fortaleza espiritual en su mente. Dios rompe todas nuestras ataduras espirituales y físicas y destruye también nuestras fortalezas espirituales, aquellas que están presentes en nuestra mente. ¿Qué ocurre con los cristianos que no experimentan crecimiento y por el contrario viven un continuo revés en su vida? Dan un paso hacia adelante, dan dos pasos hacia atrás. Puede tratarse de una fortaleza mental que haya establecido Satanás para impedir su crecimiento personal y espiritual. Lo hace a través de pensamientos derrotistas, de fracaso y una opinión miserable de sí mismos. Les hace sentir que jamás lograrán cambiar y que lo mejor para evitarse frustraciones es seguir como estaban antes. Es importante identificar algunas de las consecuencias que establece nuestro adversario en la mente de las personas. Una de ellas es la ceguera espiritual. Cierto día alguien buscaba una dirección en un populoso barrio de la ciudad. Se acercó para preguntar por la calle que estaba buscando y para mi sorpresa nos encontrábamos frente al edificio que él estaba buscando. Es aquí el sitio, le indiqué.
Me miró y sorprendido se excusó y dijo: realmente no sé qué me pasa. He pasado por este lugar muchas veces y a pesar de ser evidente la nomenclatura, no la hallaba. Tal vez su afán lo tenía cegado. Igual ocurre con muchas personas que abrieron su mente a pensamientos y acciones de maldad y sobre quienes Satanás ha edificado fortalezas. Presentan ceguera espiritual. Sin embargo, en el primer siglo, el apóstol Pablo advirtió que había quienes pasaban por esa fase, y lo hacía refiriéndose a muchos judíos, pero aludiendo también a muchísimas personas que no aceptaban la verdad del Señor. Y dice allí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 13 al 15, en la Nueva Versión Internacional: no hacemos como Moisés, quien se ponía un velo sobre el rostro para que los israelitas no vieran el fin del resplandor que se iba extinguiendo. Sin embargo, la mente de ellos se embotó, de modo que hasta el día de hoy tienen puesto el mismo velo al leer el antiguo pacto. El velo no les ha sido quitado porque solo se quita en Cristo. Hasta el día de hoy, siempre que leen a Moisés, un velo les cubre el corazón. Quienes han sido cegados por el demonio rechazan las buenas nuevas del Evangelio y aún así, sabiendo que están en pecado, no quieren cambiar porque tienen cauterizada su conciencia. Son insensibles a la voz de Dios. También hay manifestación de ataduras de la carne. Satanás es muy astuto, dice la palabra. Por ese motivo, y conociendo las debilidades de algunos creyentes, los arrastra de nuevo al mundo de pecado del que les había rescatado el Señor Jesús. Cuando estas personas abren su mente a pensamientos de sensualidad, deleitándose en sus fantasías o imágenes de pornografía, entre otros factores externos que les influencian, terminan inclinados a los deseos de la carne nuevamente. Sobre esta situación, el apóstol Pablo advirtió también allí en Romanos capítulo 8, versículos 5 y 6 de la Nueva Versión Internacional: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu Santo. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu Santo es vida y paz. Es imperioso que reconozcamos de dónde nos sacó nuestro amado Salvador y entender que caer de nuevo en ese mismo fango es tanto como el esclavo que fue declarado libre allá en el siglo XIX en el sur de los Estados Unidos. No obstante, este famoso esclavo, a pesar de que no sufría castigos ni arrastraba cadenas, se dejó atraer por uno de los esclavistas, con múltiples promesas, y pronto estaba de nuevo sufriendo sin poder salir de su terrible situación. El Salmos capítulo 142, versículo 7 dice: Señor, liberta mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y lo único que puede someter a prisión nuestra alma es el pecado. Y el salmista en este caso está clamando por alguien que lo liberte, está clamando por un libertador. De tal manera que usted y yo no solo actuamos motivados por los instintos. Dios nos dio la posibilidad de escoger, de razonar sobre lo que vamos a hacer. De tal manera que no se deje arrastrar de nuevo por Satanás al fango del pecado del cual Cristo te sacó. También se produce confusión entre pensamientos y acciones. Todos los seres humanos luchamos cuando debemos tomar decisiones. El asunto se agudiza cuando somos cristianos. En el corazón sabemos que debemos ser fieles a Jesucristo, pero Satanás pone a nuestro paso tentaciones y como niños nos dejamos llevar por lo que agrada a la carne. El apóstol Pablo, allí en la carta a los Romanos capítulo 7, versículos 22 al 24 de la Nueva Versión Internacional dice:
porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Hace poco encontré a un joven rescatado por Jesucristo y tuvo un ministerio para el Señor. Y en una oportunidad le pregunté, ¿qué haces? Y le pregunté porque lo veía deteriorado físicamente y también muy mal presentado. Volví a caer en las drogas, me dijo. No sé qué hacer para salir de esta maldición, se lamentó. Hablamos un buen rato del asunto y concluimos que la decisión de caer nuevamente en pecado es nuestra y nada más que nuestra. Satanás, como hábil engañador, pone el tinglado, arma el escenario, y quienes terminamos arrastrados por esa inclinación a satisfacer los deseos de la carne somos nosotros mismos. Y él sabe sacar ventaja de esa situación. Otro aspecto importante a considerar es el dominio mental de nuestras vidas. Satanás, de quien tenemos que tener claro que es nuestro más peligroso enemigo, termina aprovechándose de nuestra insensatez y falta de dependencia del Señor Jesucristo y establece entonces fortalezas en la mente, cambia nuestra forma de pensar respecto al Señor, su palabra y sus promesas. Como consecuencia, mina la capacidad de ver la realidad natural y sobrenatural, de reconocer los errores y el pecado y de tomar decisiones, como por ejemplo la de escapar con la ayuda del Señor. Sobre esta situación, el profeta Isaías explicó que quienes estaban al servicio del diablo terminaban con fortalezas mentales, con ataduras mentales. Y dice Isaías 44, versículos 17 al 19, con el resto, hablando de los idólatras haciendo ídolos, dice el profeta, con el resto la madera hace un dios, su ídolo, se postra ante él y lo adora, y suplicante le dice, sálvame, pues tú eres mi Dios. No saben nada, no entienden nada, sus ojos están velados y no ven, su mente está cerrada y no entienden. Eso lo dijo Isaías allí en el capítulo 44 de su libro. No hay razón para que usted siga atado a una situación lamentable. Es hora de derribar la fortaleza que Satanás ha establecido en su mente y que le impide avanzar, crecer en lo personal y lo espiritual. Si no se decide, terminará como aquellos a los que se refería el rey Salomón, dominados por la maldad en su forma de pensar. Proverbios capítulo 23, versículo 33 dice, tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará estupideces. Una vez Satanás tiene gobierno y control sobre tu vida, el diablo lo convertirá en un instrumento de maldad, en la forma de pensar y en la forma de actuar. Esto es bien interesante. Dice el Salmos capítulo 58, versículo 1 al 3 de la Nueva Versión Internacional, ¿acaso ustedes, gobernantes, actúan con justicia y juzgan con rectitud a los seres humanos? Al contrario, con la mente traman injusticia y la violencia de sus manos se desata en el país. Los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Y también dice el libro de Proverbios capítulo 6, versículos 14 y 15, el malvado trama el mal en su mente y siempre anda provocando disensiones. Por eso le sobrevendrá la ruina. De repente será destruido y no podrá evitarlo. Al meditar en este asunto, pienso en lo que ocurre en la hiedra. Es una planta que progresivamente gana terreno. Una vez logra afianzar sus ramas, se apodera de todo lo que encuentra a su paso. Satanás es igual. Tienta sutilmente, arrastra al mal. Cuando logra su cometido, ataca, conquista, domina y finalmente destruye. Manténgase libre de fortalezas espirituales. Sí hay formas
de derribar las fortalezas que Satanás establece en nuestra mente. Y hay 3 aspectos importantes a considerar. El primero, reconocer que no es en nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo, con el poder de nuestro Señor Jesús, como usted llegará a ser verdaderamente libre. El segundo lugar, arrepentirse y renunciar a todo pecado y concesión que le haya hecho al pecado, a la perversión y a pensamientos de fracaso y derrota. Y en tercer lugar, además de pedirle a nuestro Señor Jesús que retome el control de su mente, permanecer unidos a Él para conservar esa libertad. Y el apóstol Pablo lo explicó cuando le escribió a la iglesia de los Gálatas en el capítulo 5, versículo 1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Recuerde siempre que nuestro enemigo es muy astuto y no cesará en su plan de llevarnos de nuevo al pecado, para así entonces empoderarse de nuestra mente. Y es algo que está muy claro. Si el enemigo logra controlar tu mente, el próximo paso es controlar tu corazón. Y eso lo podemos saber porque la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestro Señor Jesús enseñó en Juan capítulo 10:10: el ladrón no viene más que para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Usted debe filtrar toda la información de su mente. No permita que en adelante sigan almacenándose pensamientos de maldad, de lujuria, de mentira. Ni la pornografía ni las conversaciones obscenas o imágenes que trastornan deben anidarse en su mente. Usted debe pedir al Señor que la limpie. Usted debe filtrar lo que entra en su mente. Lo más aconsejable entonces es poner un filtro, como nos enseña el apóstol Pablo en la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Cuando le damos el primer lugar a Dios en nuestra vida, permitiéndole que gobierne nuestros pensamientos y acciones, no solamente se produce una transformación en nuestra forma de pensar y de actuar, sino que además difícilmente el diablo puede engañarnos. Santiago capítulo 4 versículo 7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Renuncie usted hoy a la maldad. Dele a Jesucristo las llaves de su corazón y de su mente. Puedo asegurarle que su vida será totalmente transformada en una vida agradable a Dios, libre completamente de pecado. Tendrá plenitud en su existencia y todo será gozo y alegría, como dice Pablo a los Filipenses: regocijaos siempre, regocijaos. Todo entonces te será diferente. Vamos a orar especialmente por aquellas personas que sienten que tienen fortalezas espirituales, formas de pensamiento, patrones de pensamiento que se oponen, que resisten a la voz de Dios, a la palabra de Dios, al pensamiento divino. Y que usted reciba liberación y usted verá una vida llena de esperanza, de gozo, de paz y de alegría. Quizás usted está convencido de que tiene derecho a vivir la vida sexual como usted quiere. Quizás usted tenga un pensamiento de que usted no puede vivir si no roba. Quizás usted tenga un pensamiento de que todo le va mal, de que no hay forma ni manera de que usted pueda salir adelante. Esos pensamientos de derrota, de miedo, que te da para concursar, por ejemplo, en un empleo, para una promoción de cargo. Esas limitaciones son producto de fortalezas
espirituales. Padre, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. Y te ruego, mi Dios, por todas aquellas personas que ahora me están escuchando y que están bajo la acción de una fortaleza espiritual. Yo reprendo toda opresión de las tinieblas en toda persona que esté siendo perturbada. Señor, que siente en su corazón que no puede dejar un vicio, que su forma de pensar es contraria a tu pensamiento, Señor, que no puede obedecer, Señor, tu mandamiento. Esa fortaleza sea destruida en el nombre de Jesús, y todo pensamiento contrario que se resista a ti, Señor, sea llevado cautivo a tu presencia. Y yo ordeno liberación en el nombre de Jesús. Seas libre ahora en el nombre de Jesús, para la gloria de Cristo Jesús. Señor, te doy gracias. Bendícenos siempre. Ayúdanos, Señor, y que hoy comencemos a vivir una vida libre, totalmente libre de toda fortaleza que esté controlando nuestra vida a través de los pensamientos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Damos gracias al Señor por su bondad y misericordia, pidiéndole a Dios que traiga grandes bendiciones sobre tu vida y experimentes una liberación maravillosa para orar, para leer las Escrituras, para vivir una vida en santidad, para la gloria de Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y hasta aquí su programa Camino de Esperanza, un programa dirigido para exaltar el nombre de Jesucristo, proclamar las buenas nuevas de salvación y la promoción de la obra misionera en Venezuela. Dios les bendiga.